Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, y hoy en Estados Unidos se celebra el Día de la Oración por la protección legal de la criatura en el vientre materno. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 15 y 24 al 28. Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran solo una sola vez, y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados del mundo. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 97 y el responsorio es: Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir,
pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de este día en Estados Unidos, donde se celebra el Día de la Oración por la protección legal de la criatura en el vientre materno. ¿Por qué solamente orar por la protección legal de la criatura en el vientre materno? Y después de que nace esta criatura, ¿por qué también no oramos por la protección legal de esta criatura ya nacida, por ejemplo, de la educación? ¿Por qué no oramos también por la protección legal de la salud de estas criaturas? Yo creo que cuando reducimos la protección de la vida desde que se engendra hasta que muere, y simplemente nos enfocamos en las criaturas en el vientre de la madre, hemos reducido la moral católica a algo muy estrecho. Porque después de que nace esta criatura, ¿por qué también no ponemos la misma pasión, las mismas energías para proteger legalmente su educación, su salud? Porque son las familias más pobres las que sufren las consecuencias de esto. Las familias que tienen recursos pues fácilmente pueden resolver las exigencias tanto de la salud como de la educación, como también de un mejor porvenir. Pero para las familias pobres les exigimos la protección de la vida en el vientre de la madre, pero después de que nacen ya los dejamos a la deriva. O también cuando oramos por la protección legal, estamos poniendo el énfasis en la criminalización del aborto. Pero como iglesia, nuestro énfasis no es en el proceso legal, no es en la criminalización del aborto, sino es en la conversión de las personas, de las mujeres o familias que llevan a cabo el aborto. Así que para mí yo creo que hay una falta complementar esto que estamos celebrando este día, no solamente con el enfoque en la evangelización, en la conversión, y no simplemente en la criminalización del aborto. Y también, si hemos de orar por la protección legal de la criatura en el vientre, pues también hemos de orar por la protección legal de la salud de esas criaturas que después de que nazcan, y después de la educación, y después de un mejor porvenir, porque también es muy cruel simplemente decir hay que proteger la vida y después de que nacen ya nos olvidamos. Y esto es una visión muy corta de la moral católica. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio, a la primera lectura de hoy. Continuamos leyendo de la carta a los Hebreos. Y aquí el autor de esta carta nos presenta nuevamente otro contraste entre el santuario en el templo de Jerusalén con el santuario celestial. Ya la semana pasada el autor de esta carta había hablado del contraste entre las diferentes alianzas, la alianza con Moisés y después la nueva alianza en Jesucristo, y ahora nos hace este contraste entre el significado de los diferentes santuarios, el hecho por el hombre en el templo de Jerusalén y el santuario celestial donde ahora Jesucristo resucitado se encuentra a la derecha del Padre. Dice la lectura:
Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza. Recordamos que cuando Dios hace la alianza con Israel por medio de Moisés, pues esa alianza fue quebrantada por el pueblo de Israel. Pero a pesar de eso, el fin de Dios era salvar a su pueblo. Y por eso en esta segunda y más perfecta alianza en Jesucristo, aún aquellos que han quebrantado la alianza de Moisés, pues son salvados por la gracia de Dios y no por el cumplimiento de la ley. Para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Jesús no era un sacerdote levítico de los que ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén. Por eso dice que no entró al santuario de la antigua alianza, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba para ofrecer sacrificios para la reconciliación de Israel con su Dios, y ofrecía el sacrificio de la sangre de los animales que se ofrecían. Pero Jesús no ofreció sacrificios de sangre de animales, sino fue su propia sangre. Y en la mentalidad judía, la sangre es donde la vida se encuentra. Así que cuando se habla del sacrificio de sangre, estamos hablando del sacrificio de esa vida. En los antiguos sacrificios de animales eran las vidas de animales los que se sacrificaban a Dios, pero ahora es Dios mismo en Jesucristo quien se ofrece a sí mismo por nuestra salvación. Es su sangre la que nos redime, o sea, es su vida la que nos redime, la que nos salva. No por mérito nuestro, no porque lo merecíamos, sino por pura iniciativa de Dios, puesto que todo cuanto Dios ha creado, Dios ama, y todo cuanto Dios ama, Dios desea que llegue a la plenitud para la cual ha sido creado. Y esto es lo que Dios desea para nosotros, para ti, para mí, para nosotros. En la antigua alianza, dice la lectura, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, la sangre de los animales, y el día que entraba el sumo sacerdote al lugar más sagrado del templo era el día de la expiación, una vez al año. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. O sea, el sacrificio de Jesús es perfecto y ya no hay necesidad de más sacrificios, porque es Dios mismo en Jesucristo quien se ha ofrecido. Y este sacrificio de Jesucristo, donde se ofrece a sí mismo, pone fin a todos los sacrificios de sangre, todos los sacrificios de animales. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante, en el momento propicio de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Ya no hay más necesidad de más sacrificios de sangre, porque Cristo, el sacrificio perfecto, en el cual Él se dona, se entrega a sí mismo por nuestra salvación. Al final se manifestará por segunda vez. Esta segunda vez es a lo que llamamos la segunda venida o la parusía, donde Jesucristo llevará a cabo la plenitud del plan de la salvación de Dios, donde Dios le dará todo el poderío a Jesús, Hijo de Dios, Salvador nuestro, de su reino. Y esto es lo que aún esperamos, anticipamos en la segunda venida. Y dice, pero ya no vendrá para quitar el pecado, porque ya ese sacrificio fue hecho al morir en la cruz, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan
y en Él tienen puesta su esperanza. Así que mientras esperamos su regreso, mientras esperamos la segunda venida, somos llamados a vivir nuestra nueva identidad y dignidad como hijos e hijas de Dios. Y esta es la salvación que se nos da, la nueva vida que se nos ofrece en Jesucristo. ¿Y cómo hemos de esperar la segunda venida? No ansiosos, no paralizados por miedo del juicio, sino viviendo esta nueva vida que se nos ha dado. Trabajando por el reino de Dios, viviendo en hermandad, viviendo en solidaridad, viviendo según los principios fundamentales del reino del cual Dios nos hace partícipes en Jesucristo. ¿Y cuáles son estos principios? El amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Y que cuando Dios decida regresar, que esa es una decisión de Dios de cuándo y cómo, nos encuentre viviendo, nos encuentre trabajando según esta nueva vida en Cristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Y aquí tenemos una escena muy interesante. Unos escribas venidos de Jerusalén, pues vienen y acusan a Jesús de que Él expulsa demonios con el poder de Satanás, que es el príncipe de los demonios. Parece que de todo lo que Jesús hacía, de su proclamación del reino, de sus sanaciones y la expulsión de demonios, parece que lo que más perturbaba a los fariseos y a los escribas era la expulsión de demonios, porque era algo, pues, en cierta manera extraordinario. Aunque el expulsar demonios era una práctica que aún entre los fariseos se llevaba a cabo, pues el hecho de que Jesús lo hiciera, aún así era visto como algo raro, ¿no? En tiempos de Jesús, la gente veía demonios por todas partes. Por ejemplo, cuando no se podía entender el porqué de las cosas, pues se le atribuía a los demonios. Las enfermedades comúnmente se les atribuía a posesión de demonios. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús sana a una persona, se dirige a la enfermedad como una personificación de un mal espíritu. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús sana de la fiebre a la suegra de Pedro. Y Jesús se dirige a la fiebre como una personificación de un mal. Al sanarla, pues como que forza a ese espíritu malo que está produciendo la fiebre de la suegra de Pedro y la sana. Así que en tiempos de Jesús la gente veía demonios por todas partes, particularmente en situaciones que no podían comprender. Y por eso cuando Jesús expulsaba demonios, pues lo veían como algo raro, y al no aceptar su identidad de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado por Dios, y al no aceptar su identidad, pues tampoco aceptaban su autoridad y poder. Aquí viene la acusación de blasfemia. Y la blasfemia en el Antiguo Testamento y en tiempos de Jesús era condenada con la muerte misma. ¿Por qué? Porque cuando alguien era acusado de blasfemia, se temía de que Dios después no solamente castigaría al blasfemo, sino también a la comunidad a la cual pertenece esa persona. Por eso la comunidad tenía como pena de muerte la blasfemia, para evitar el castigo de Dios. O sea, que Dios castigue al blasfemo, pero que Dios después no castigue a la comunidad, o sea, a la colectividad. Por eso, para prevenir la cólera de Dios que cayera sobre la comunidad, pues entonces la comunidad aplicaba la pena de muerte al blasfemo. Y esto es lo que también vemos aquí en los críticos, en los fariseos, en los escribas, y después cuando Jesús finalmente llega a Jerusalén, en los sacerdotes que acusarán a Jesús de blasfemia, porque la blasfemia les dará la excusa para condenarlo a muerte, puesto que es lo que la ley especifica para un blasfemo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso del sumo sacerdote Caifás, que era el sumo sacerdote de turno en tiempos de Jesús.
vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 50, cuando Caifás le dice a la gente que están tramando la muerte de Jesús, dice: ustedes no entienden nada, porque es mejor que un hombre fallezca por el pueblo que todo el pueblo sea, o toda la nación sea destruida, ¿no? Cuando Caifás dice esas palabras, el evangelista Juan lo interpreta como una profecía que Caifás estaba diciendo acerca de Jesús, aunque quizás no sabía lo que decía en torno a Jesús. Y cuando Caifás dice eso, está diciendo, pues sí, hay que dar pena de muerte a este hombre Jesús el Nazareno, para que Dios después no lo castigue solamente a él, sino también a nosotros por medio del Imperio Romano. Deje de desempaco esto para entender claramente a lo que me estoy refiriendo. Si a Jesús lo acusan de blasfemo, entonces la pena es de muerte. Y entonces la comunidad judía pues lo condenará a muerte, primeramente para salvar el honor de Dios, y después para que Dios, al castigar a este blasfemo, no castigue también a la comunidad, o sea, a la nación de Israel. Entonces, la comunidad dice, pues lo matamos y ya así la ira de Dios se calmará. ¿Y cómo ellos pensaban? ¿Cómo Caifás ve la conexión entre la ira de Dios y el Imperio Romano? Pues si permitían y dejaban que el movimiento de que Jesús había empezado continuara, pues esto iba a atraer la atención del Imperio Romano. Y del Imperio Romano después podía ver a Jesús como una amenaza para su control. Entonces, si esto era visto por el Imperio Romano, entonces el Imperio Romano mandaría tropas para destruir a la nación de Israel, que fue lo que ocurrió cuando surgían diferentes movimientos políticos para deshacerse del Imperio Romano, y Roma inmediatamente mandaba sus tropas y apagaba esos movimientos. Varias veces ocurrió eso. El último ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén y el templo de Jerusalén fueron destruidos por Roma. Fue a causa de un movimiento político para expulsar al Imperio Romano de las tierras de Israel, y Roma inmediatamente pone alto a ese movimiento, destruyendo a la ciudad de Jerusalén y también destruyendo el templo en el año 70, que puso fin al culto del templo, que hasta hoy en día pues ya no continúa. Lo último que queda de ese templo de Jerusalén es una de las paredes principales del templo. Hoy en día está una mezquita construida sobre el antiguo templo de Jerusalén. Pues bien, a Jesús entonces lo acusan de blasfemo, porque entonces es un cargo que merita la muerte, o sea, para deshacerse de él. Entonces los escribas que vienen de Jerusalén le dicen de él: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús escucha la acusación y los desenmascara y les deja bien claro lo absurdo de su argumento y de su acusación. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo, se divide y no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Y con este argumento Jesús deja a la luz lo absurdo de la acusación de blasfemia, porque en tiempos de Jesús mismo había religiosos judíos que practicaban lo que hoy en día podemos llamar el exorcismo, la expulsión de demonios. Ya en el Evangelio de Mateo, Jesús preguntarán: ¿y los hijos de ustedes, o sea, y los
judíos entre ustedes que también expulsan demonios, ¿con el poder de quién lo hacen? ¿No? Sí, en el Evangelio de Mateo tenemos esas palabras y dejan claro también lo absurdo de esa acusación que los escribas hacen en contra de Jesús. También en los Hechos de los Apóstoles tenemos un caso un poco divertido cuando, creo que es en el capítulo 9, donde unos judíos tratan de utilizar el nombre de Jesús para expulsar un demonio. Y el demonio se les voltea y le dice, bueno, yo a Jesús lo conozco y conozco quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. Y el poseído entonces los golpea, y después salen corriendo desnudos, dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y ahí es un ejemplo de que en tiempos de Jesús ya se practicaba también el exorcismo o la expulsión de demonios, y que lo que Jesús hacía no era diferente, pero el hecho está de que le atribuían a Satanás lo que Jesús hacía cuando lo que Jesús hacía era por el poder de Dios. Por eso estas últimas palabras son fuertes y quizás nos puedan dejar confusos cuando dice, yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Y aquí la pregunta que entra es la siguiente. ¿Hay algo que quede fuera de la misericordia y compasión de Dios? ¿Hay algo que Dios no sea capaz de perdonar? Sí y no. Para Dios no hay imposibles. La imposibilidad está, o sea, a Dios le atamos las manos, le atamos la mano de su misericordia cuando nosotros nos cerramos a su gracia, cuando nosotros cerramos nuestros ojos, nuestros corazones a la gracia de Dios, que es lo que los críticos, los escribas están haciendo. Están siendo testigos de lo que Jesús está haciendo, sanando, liberando a personas de posesiones de malos espíritus. Y sin embargo atribuyen lo que Jesús está haciendo, esa expulsión de demonios, a Satanás. Ahí se manifiesta la ceguez, la dureza de corazón de los críticos de Jesús. Así que no es que Dios no pueda perdonar la blasfemia, es de que cuando una persona se ha cerrado a la gracia de Dios, a la posibilidad de que Dios esté presente en lo que están siendo testigo, pues entonces ya ni Dios mismo puede penetrar esa cerrazón de mente, de corazón. Por eso, la religión no es una obligación. La religión tiene que ser un acto de voluntad a la iniciativa de Dios que viene a salvarnos. La religión empieza cuando uno reconoce que a pesar de nosotros mismos somos queridos, somos amados, somos aceptados, somos sanados por Dios. Y entonces está de nuestra parte responder a esa iniciativa. Es un acto de decir sí, o sea, es un acto de voluntad y es lo que Dios desea de nosotros. Dios no quiere a nadie a fuerzas. Por eso cuando uno se cierra, cuando uno le dice no a Dios, pues ni Dios mismo puede entrar ahí. Porque le hemos cerrado las puertas, le hemos cerrado nuestras vidas. Entonces es a esto a lo que Jesús se refiere, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, porque le atribuye al maligno lo que le pertenece al Espíritu Santo. Y ahí está la cerrazón de mente. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.